11:29. Dice la palabra del Señor: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Y entonces nosotros vemos este versículo, el 29, me regala el 29, dice, lleven mi yugo, y uno dice, espérate, lleva mi yugo, lleva mi yugo, lleva mi yugo. Entonces, rápidamente vamos al campo. Dirijámonos en nuestra imaginación al campo. Yugo, un palo gruesísimo, pesadísimo, que usted solo no podría alzar, y se lo ponen a los bueyes, y los bueyes que tienen cuernos largos, y amarran las puntas y para que el bendito buey obedezca y haga caso, y eso le ponen ese bendito yugo. Y cuando viene otro buey que es desobediente y animal salvaje, pues lo amarran entre dos, amarran el mismo yugo y lo ponen entre dos para que el animalito quede domado. Y ese yugo lo que hace es aminorar la fuerza, la voluntad y someter a la obediencia al animalito. Realmente el animalito queda como un esclavo manso, porque no había nada en tiempos antes de la emancipación, nada peor que un esclavo rebelde. No había nada peor que le costaba los dedos, las marcas, su cuerpo flagelado y demás cosas, porque un esclavo en tiempos de esclavitud no podía ser rebelde, le podía costar la misma vida. Entonces, para poder someter a la rebeldía del animalito, también cuando hablamos de los bueyes, le colocaban el yugo para someterlo. Y Cristo nos está diciendo que nos quitó las cadenas. ¿Y quiénes dicen gloria a Dios por las cadenas que nos quitaron? Amén. Y nos quitaron unas cadenas para ponernos un yugo. Nos quitaron unas cadenas para ponernos un yugo. Eso es lo que significa este yugo. Y nosotros vemos el yugo del evangelio y no es fácil ser cristianos. Es muy difícil. Anoche voy yo llegando con mi esposa a mi casa y habían dos tipos a dos casas de mi casa y nosotros llegamos muy tarde a la casa y entonces uno de los viciosos llegó y dijo hacia voz alta, porque me vio con mi esposa, llegó y dijo, me voy a fumar un pistolo. No tengo por qué explicarles eso, pero me voy a fumar un pistolo. Gústele al que le guste. Me dijo así, yo solo iba pasando, ¿sí? Y yo voy pasando con mi mujer y me dice, gústele al que le guste. Y entonces el yugo del Señor es tan pesado sobre nosotros que como somos esclavos, eso debería impedirnos contestar. Eso nos debería impedir cogernos a golpes con la gente, porque ahora tenemos un yugo pesado del evangelio. Ahora tenemos un yugo diferente que nos hace esclavos. O sea, no respondemos, no peleamos, no contendemos, porque ahora tenemos otro yugo. Pero anteriormente teníamos un yugo del pecado, y ese yugo del pecado, eso sí era pesado. El yugo que no le dejaba a usted quitarse el cigarrillo de encima. Eso sí era un yugo. ¿Cuánta gente luchó con el cigarrillo por años? Probó que ya no era una cajetilla, sino media cajetilla. Probémoslo sin filtro, probémoslo con mentol. No llevo monedas para no comprarme cigarrillos. ¿Cuánta gente no luchó fuertemente contra el cigarrillo? Y ese yugo sí que era pesado. ¿A quién le costó dejar el cigarrillo? Una cosa insoportable. Y era un tinto y un cigarrillo, y una cerveza y un cigarrillo, y los nervios y el cigarrillo, y la selección Colombia. Eso era un yugo pesado. Pero no contestarle a un camino, eso no es un yugo pesado, mis hermanos. Yugo pesado el que teníamos en el mundo cuando éramos esclavos de la cerveza, del alcohol, del ron, del whisky, del vodka, del coñac. Eso era un yugo difícil. Señor, ayúdame, Padre. ¿Yo por qué soy tan borracho? Señor, ayúdame, Padre. Yo no tengo fuerza. Eso es un yugo pesado. Pero si su mujer le cantaletea y usted decide guardar silencio, eso es un yugo ligero. Yugo pesado el que le tenía a usted Satanás en sus espaldas. Eso era un yugo pesado. No contestarle a su mujer en un momento de conflicto, eso no es un yugo pesado.
ligera es mi carga. Antes luchábamos con la mentira y eso sí que era un yugo pesado, que no pues ya nos daban por mentirosos, nadie nos prestaba plata, nadie nos arrendaba, nadie nos quería, todo el mundo es un mentiroso, esto era yugo del enemigo, pesado y duro. Y el Señor vino y nos quitó ese yugo pesado y nos puso el yugo de Jesús, el que nos quita la cara, el que nos quita la imagen, el que nos lava la cara de zorros y nos da un nuevo nacimiento. Ese es el nuevo yugo. Por eso Jesús dice, nos rompió las cadenas, pero ahora nos puso un yugo. Lleven mi yugo. Y Jesús, por usted, sí que llevó un yugo. Y Jesús por nosotros sí que llevó un yugo. Y nosotros vemos en nuestra imaginación siempre a Jesús cargando una cruz. Y lleva una cruz, pero realmente lo que Jesús llevaba era un yugo, porque a él le pusieron fue un madero muy pesado en sus espaldas. Y allá en el Gólgota lo estaba esperando la otra parte de la cruz, que era la parte vertical. Lo que él llevaba en sus espaldas pesadísimo era la parte horizontal. Y fue llevado con este madero pesado, estilloso, incómodo, como castigo romano sobre este pobre Jesucristo que tenía que hacerlo obligatoriamente. Y solamente piensen lo siguiente, al tener un yugo amarrado en sus espaldas, no se podía caer de frente. Solamente usted piense que usted está amarrado a un yugo a sus espaldas. Usted no puede mover las manos hacia adelante. Así que si usted tropieza y se va, no tiene cómo poner las manos para poder evitar el golpe. Cada caída de nuestro maestro al piso era contra su cara, contra su frente, contra su mandíbula, contra su nariz, contra sus ojos. Ese era un yugo pesado. Usted no tiene un yugo pesado, mi hermano. Él tenía un yugo pesado a sus espaldas. Él llevó por nosotros y eso que él llevaba en las espaldas era el pecado de Juan Carlos, era el pecado de mi hermano Alex, era el pecado de mi hermano Libardo, era el pecado de mi hermano Félix, era el pecado del pastor Edward, era el pecado de mi hermana Marcela, aún de mi mamá que parece acrisolada, pero tiene pecados y eso era lo que pesaba en el yugo de Jesús. Eso era lo que llevaba Jesús a sus espaldas, un yugo muy pesado, un yugo muy pesado. Y nosotros decimos que tenemos pruebas. Y él tenía un yugo a sus espaldas. Lo que nosotros tenemos es ligera mi carga. El yugo que nos puso Jesucristo. Es un yugo ligero. Es un yugo liviano que no incomoda. Si fuese fastidioso, incómodo o fuese para nuestro mal, no nos pediría a él que lo lleváramos a nuestras espaldas. Él dice, lleven mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí. Camino al Gólgota. A muchas mujeres les pusieron de yugo al marido. Andan con el marido camino al Calvario. Hay muchas mujeres, ustedes, que están cargando como yugo a sus maridos y lo llevan así, un mes, 2 meses, va 3 años con ese yugo. Pero ese yugo no es un yugo desigual. Dele gracias a Dios. Porque lo que usted está cargando a sus espaldas, por lo menos no es un yugo desigual. Solamente imagínese, pobre hermana, la que tiene que llevar el yugo desigual. Si usted llevando el yugo de su marido le cuesta, y eso que es creyente evangélico, canta alabanzas y predica, ¿cómo era la pobre? ¿Cómo es que dice el dicho? Es mejor vestir santos que vestir borrachos. Imagínese el tanto que se le dijo, no se meta con un inconverso, ¿qué hace con ese man? ¿Por qué se imagínese esa pobre muchacha 3 años de matrimonio llevando ese yugo? ¿Cuál yugo? El yugo desigual. Pero su yugo pesa, pero no como el yugo desigual. Mira a su esposita, por favor, los que tienen su esposa al lado. Mira y dígale, mi amor, yo la amo. Y si me toca llevarla hasta la cruz del Calvario, yo la llevo. Yo la llevo.
Y ahí está mi hermanita Carmenza. Y mi hermanita Carmenza, eso parece una palomita del Señor. Y ahí está el hermanito Olivardo con su carácter. Carácter del hermano Olivardo. Y ella se echa ese yugo. Aleluya, aleluya. Camino al Gólgota, siguiendo los pasos de Jesús, llevando ese carácter que solamente ella. Y ahí está la manita Yosmith. Ay, qué perita tan dulce la que le tocó a la manita Yosmith. Y le toca cargarse ese yugo. Y eso parece en una loma trepada. ¡Ah! Y ahí está la hermanita Rocío sonriendo. A un mes de casarse y no sabe el palo que le va a tocar. Mírenle sus últimas sonrisitas, por favor. Hermana, sonríe, por favor. Mire esa sonrisita tan bonita. En 2 meses nos vemos. ¿Qué le queda a esa sonrisita? Le tengo que cargar ese palo todo estillado. Y aún ese palo estillado y pesado es el yugo de Jesús. Dele gracias a Dios por llevar ese yugo a sus espaldas. Porque el yugo de Jesús es ligero. El yugo de Jesús no es pesado como el yugo que nos tenía el enemigo puesto a nuestras espaldas. Por eso la palabra de Dios dice, lleven mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí que soy ¿qué? Manso y humilde. Y lo llevamos imitando al maestro. Por eso es que no nos hemos separado. Por eso es que no hemos abandonado nuestros hogares. Por eso teniendo todos los motivos muchas veces para haberlo hecho, no lo hicimos. Porque ahora llevamos ¿cuál yugo? El de Jesús. Si lleváramos el yugo del enemigo de rato, hubiéramos roto esa vaina. Palo viejo, bote ese palo, consígase uno más joven. Pero lo llevamos por una razón, por la imitación a nuestro Señor Jesucristo. Que todo pinta para separación, pero tenemos que imitar a nuestro Señor Jesucristo. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Lleven en sus cabezas esta mansedumbre y lleven en sus cabezas esta humildad. Llevo 23 años trabajando en la misma compañía. 23 años trabajando en la ETV. Y no crean que ha sido fácil. He tenido que cambiar, cada 4 años cambio de jefes. A veces llegan unos muy prepotentes, otros muy mansitos. A veces llega gente muy altiva, a veces llega gente muy mandona, a veces llegan unos cerebros que creen que son los únicos que saben, a veces llegan y llegan y llegan. La única forma de permanecer 23 años en un trabajo, mis queridos hermanos, es ser mansos y humildes. Porque hay gente que medio los regañan y salen corriendo y revientan. ¿Por qué? Porque no conocen la mansedumbre. Y en su casa tienen muchachos hambrientos y tienen que pagar arriendo y tienen que pagar servicios, pero ellos no están para que nadie los humille, pero ellos no están para que nadie los pisotee. Y cuando usted tiene esa postura en su corazón, está olvidando algo, que nuestro Señor fue ¿qué? Manso y humilde. ¿Y qué es lo que tenemos que imitar de nuestro Señor? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Y a veces hablamos, bien lo hablaba anoche mi hermano Libardo, con toda razón se la doy públicamente, a veces queremos tener el carácter de nuestro pastor. Y queremos tener el carácter de nuestro papá. Y tenemos que tener el carácter de nuestra mamá. No, mis hermanos, aprendan de Jesús. Aprendan de Jesús. Él es la perfección absoluta. ¿Cómo vamos a ser los mejores trabajadores? Aprendamos de Jesús. ¿Cómo vamos a ser los mejores estudiantes? Aprendamos de Jesús. ¿Cómo vamos a ser los mejores empleados? Aprendamos de Jesús. ¿Cómo vamos a aprender a tener una relación óptima en nuestro hogar? Aprendamos de Jesús. ¿Cómo vamos a hacer? Aprenda más de Jesús. Que cuando aprendemos de Jesús, muchas cosas en nuestra vida se resuelven porque nos parecemos a Jesús. ¿Cómo nos parecemos a Jesús? Sabiendo la Escritura. ¿Qué tanto conoce usted de la Escritura? ¿Qué tantos problemas resuelve usted con la Escritura? ¿Qué tantos problemas tiene usted? ¿Cuántos de sus problemas resuelve según la Escritura? No según la doctora Polo en caso cerrado, sino cuánto resuelve usted en su vida con la Escritura y con la palabra.
¿qué tanto sabe usted de Jesús? ¿Qué tanto sabe usted de la Escritura? Jesús dijo, aprended de mí. ¿Cómo aprendemos de Jesús? A través de la Escritura. Esta semana alguien me puso un pensamiento y me dijo, pastor, una pregunta. ¿Usted qué opina de tal persona? ¿Usted prefiere a esta o a aquella persona? Me dijo el hermano. Entonces yo solté la risa por esa pregunta y yo le respondí con Juan capítulo 2. Mateo, Marcos, esta Biblia no tiene Juan. Juan capítulo 2. Los últimos versículos de Juan capítulo 2. Me preguntó una persona y me dijo, pastor, ¿a usted cómo le parece esta persona? Y luego me preguntó y me dijo, entre esta persona y esta otra persona, ¿usted cuál prefiere? Y esa ecuación la resolvimos como la resuelve Jesús. Juan capítulo 2, versículo 24 y versículo 25. Dice, pero Jesús mismo, ¿qué? No se fiaba de ellos. ¿Por qué qué? ¿Cuántos de ustedes están confiando en personas incorrectas? ¿Cuántos de ustedes entregaron sus conversaciones y sus amistades a personas incorrectas? ¿Cuántos de ustedes han tenido que sufrir el oprobio por algo que usted dijo en secreto con alguien y luego fueron y lo ventilaron en público? ¿Cuántos de ustedes han sido defraudados por otras personas? ¿Sabe qué decía Jesús? Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Y luego dice el versículo 25. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio de hombre, pues sabía lo que había en el hombre. ¿Usted está entregado muy ciegamente a sus amistades? Cuidado. De pronto le van a pegar una puñalada. Esta semana, el lunes, escribí un texto sobre los toros y la pobre espalda del toro cuando le ponen el banderín. Tenga cuidado, no sea que usted ya tenga varios banderines en la espalda. No se olvide tanto de las personas. Yo tengo dos hijitos maravillosos, mi hijo Juan David, mi hijo Daniel Felipe. Y pregúnteme por cuál de ellos yo metería mis manos al fuego. Por ninguno. Y los quiero. Usted no se imagina cuánto los quiero. Y por ninguno metería yo las manos al fuego. Y yo tengo una esposa. Ay, qué esposa. Ay, Dios mío, ustedes mejor la conocen que yo. Y ustedes me preguntan, pastor, ¿usted metería las manos al fuego por su esposa? No, gracias. Gracias. Porque Jesús lo enseñó. Maldito el hombre que confía en el hombre, pero bendito el hombre que confía en Jehová. Confía en el Señor. Él nunca lo va a defraudar. Confía en el Señor, con los ojos cerrados. En el Señor. De resto, mi hermano, los ojos bien abiertos. ¿Cuántos por exceso de confianza han sido traicionados? ¿Cuántos por exceso de confianza han sido traicionados? Pero Jesús, por exceso de confianza, antes nos paga mejor de cómo nos iba. Aprenda a tener exceso de confianza, pero con su Dios. Él nunca nos va a dejar y nunca nos va a dejar. Entonces dice la palabra. Esa guachafita de la Virgen, ¿hasta cuándo nos van a tener, no? Dice la escritura en Mateo 11:29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Pero luego dice, finalizando el versículo, y hallaréis descanso para vuestras almas. En la humillación hay descanso. Esta semana un pastor me contó y me dijo, yo tenía un problema muy terrible con mi pastor. O sea, él es pastor, pero él tenía un problema muy grave con su pastor. Y fueron tantas las heridas que se ocasionaron que ellos no podían ni verse ni dirigirse en la palabra.
Y entonces un día él está en oración. Y ese día estaban los dos pastores. Y estaba en oración y oraba y le decía al Señor, Señor, ayúdeme a perdonar a mi pastor porque yo no lo puedo perdonar. Y él oraba y lloraba y lloraba y le decía al Señor, ayúdeme, pero lo tenía allí enfrente. Pero había un espacio que eso parece un abismo para ir de unos 5 kilómetros que el orgullo no permitía atravesar. Y mientras él está orando, el pastor viene y lo toma por detrás y le pone las manos en el hombro. Cuando él le pone las manos en el hombro, él voltea a mirar quién es y se da cuenta que es su pastor. Y atacado, llorando, le dice, yo lo perdono y espero que usted me perdone. Y dice él, en el momento en el que yo dije eso, yo sentí que algo se rompió en mi corazón para siempre. Y dijo, yo sentí que fui libre. Pude orar con tranquilidad, pude leer la Biblia con tranquilidad, pude dirigirme nuevamente a mi pastor con tranquilidad. Pero él decía, algo desde adentro se rompió. Mi orgullo, que era tan duro como el diamante, se rompió en mi corazón y pude sentir la libertad de yo haber podido perdonar. Cuando somos como nuestro amado Señor Jesucristo, mansos y humildes de corazón, ¿hay descanso dónde? En nuestras almas. ¿No ha perdonado? Y duerme tranquilo, no le creo, porque el que no perdona, no duerme tranquilo. ¿Cuál es su último pensamiento antes de acostarse? ¿Cuál es su primer pensamiento cuando se levanta? Lo que su orgullo le tiene en el corazón. Porque el que no perdona, antes es que duerme y come. Antes es que disfruta. El orgulloso no es que disfrute mucho. ¿Por qué? Porque no hay descanso en su alma. Porque le hace falta algo. Imitar al maestro, ¿dónde? En su mansedumbre y en su humildad. Dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 16, versículo 21. Mateo capítulo 16, Jesucristo, Padre. Mateo capítulo 16, versículo 21. Dice la palabra del Señor. Dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén a pasear. Un paseíto un fin de semana al templo de Jerusalén con su familia. ¿A qué iba a Jerusalén? A padecer. Mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, a eso subió a Jerusalén, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y Jesús dijo en el 24, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, que es nuevamente el yugo, mi yugo, ¿sí? Tome su cruz y sígame. Entonces, Jesús dijo, tengo que ir a sufrir, tengo que ir a padecer, inclusive tengo que ir a morir, pero al tercer día tengo que resucitar. Cuando Pedro escuchó eso, dijo, uy, no, Señor, ¿de qué está hablando? Jehová reprenda al diablo. ¿Qué está usted diciendo, Jesús? ¿Cómo así que usted, el maestro, tiene que ir a sufrir? Y entonces se metió en el camino de Jesús. Le estaba diciendo, ¿por qué humillarse? Pues fácil, pare de sufrir, pues no vaya, mejor vámonos para Galilea. Y lo que Pedro le está diciendo a Jesús es, ¿para qué tanto sufrimiento? Teniendo una vida como la tenemos, ¿para qué meternos en problemas? A lo que Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. Porque la intención de evitar el dolor y la humillación no venía de parte de Dios, sino que venía de parte de Satanás. Si no hubiera la humillación, no hubiera la exaltación y usted conocería el arrepentimiento ni el perdón de sus pecados. Por eso Pedro, con sus buenas intenciones, estaba desviándonos del propósito de salvación y de vida eterna. Y Jesús le dijo,
si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué? Niéguese a sí mismo. La segunda parte que quiero que veamos es niéguese a sí mismo. Así como en el primer versículo es sean mansos y humildes como Jesucristo, en la segunda es niéguese a sí mismo como el Maestro. Y negarse a sí mismo es dejar muchas de las cosas que nos gustan, muchas de las cosas que nos atraen, muchas de las cosas que nos fascinan por amor a Jesucristo. ¿A quién no le gusta ver 6 horas de televisión diaria? Pero a veces vemos más televisión de lo que leemos la Biblia. Tenemos su problema. A veces, mientras estamos aquí en culto, la gente está en los parques, en la bicicleta, haciendo compras o haciendo mercado. ¿Y por qué de pronto no vienen un domingo teniendo el tiempo? Porque no se niegan a sí mismos. Para estar aquí en la iglesia congregados, hay que negarse a sí mismos. La única forma de usted venir a un culto un domingo es negarse a sí mismo. Porque hay trabajo, porque hay cosas por hacer, porque hay cosas que nos gustan, que están allá, que nosotros queremos hacer, pero también está la iglesia. Y entre la una y la otra cosa que escojo, pues escojo lo otro. ¿Sabe qué llama la escritura? Niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. ¿Quiere parecerse a Jesús? Niéguese a sí mismo. Para Jesús estar en la cruz del Calvario, se negó a sí mismo. Niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Y a dónde voy yo con esto? Tome su cruz. Mi hermano, usted ya es cristiano. Esa es la cruz. La cruz es cristianismo. O sea, ¿cómo hace usted para quitarse esa cruz si ahora es cristiano? A usted le corresponden y le competen unas obligaciones como cristiano. Niéguese a sí mismo y tome esa cruz. Usted ya no es católico, mi hermano. Usted, si no sé, era ateo en su pasado o muchas cosas en su vida no estaban bien, ya no lo es. Ahora usted es creyente. Tome su cruz. Sus actuaciones tienen que ser conforme a esa cruz. Sus respuestas tienen que ser acorde a esa cruz. El hogar que usted tiene en su casa tiene que ser acorde a esa cruz. O sea, esa cruz significa el evangelio. Esa cruz significa lo que Cristo hizo por nosotros. Niéguese a sí mismo y tome esa cruz. Porque si ya tiene la cruz de salvación, quiere tomar el yugo del pecado. ¿Por qué muchos cristianos quieren seguir cargando el yugo del enemigo? ¿Por qué seguimos en nuestra vida cultivando para la carne, sembrando para la carne, lo cual lo único que ciega es corrupción? ¿Por qué seguimos alimentando la idea que el yugo del enemigo, que es la distracción, que es la enemistad con nuestro Dios, que es la incredulidad hacia nuestro Dios, es el yugo que mejor nos conviene? No vengo porque no tengo fe. La razón de estar acá es por la fe. Hay fe en mi corazón para estar acá. Si ya tengo algo que ocupa el lugar de Dios, si hay algo en las aficiones de mi corazón que ocupa el lugar más importante de mi vida, que debería ser el Señor Jesucristo, ya no hay fe. No hay fe. Lo que lo tiene aquí a usted es su fe en el Señor Jesucristo. Para tener esa fe hay que negarse a sí mismo. Niéguese a sí mismo y tome la cruz de Cristo. Hermano, ¿cuesta venir a la iglesia? Pues dígame los que llevan 3 meses sin venir. Claro que cuesta. Para venir hay que venir con un yugo, con una cruz en la espalda. Hay que negarse a sí mismo. ¿Cuál es el deleite que lo separó hoy? Miren, hace 8 días hicimos la cuenta de cuántas personas no pudieron venir por una u otra razón, 50. Hace 15 días hicimos la suma de cuántas personas no pudieron venir, 60. Hace 20 días hicimos la suma y la resta de qué personas no pudieron venir, 70. Mi hermano, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Qué es lo que hace que yo no tenga relación con Jesucristo y que tenga una vida cristiana óptima? Que yo me estoy separando a mis gustos, a mis deseos, a mis pasiones. Si algo está ocupando el lugar de Jesucristo, mi hermano, lo lamento. Lo lamento. Tiene que negarse a sí mismo. ¿Qué puede ser más importante que su comunión con Dios? Nómbreme en algo que sea más importante que su comunión con Dios.
Algo que ocupe un lugar en el espacio, en su corazón, más importante que el Señor Jesucristo. Les tengo que decir, todo lo tengo por basura, por amor a Cristo. Todo lo que usted cambie por la cruz del Calvario y por el Maestro es basura. Pablo lo decía, todo lo tengo por basura, por amor a Cristo. Pero si para usted es más importante la basura que la cruz, esa es la vida que tiene. Miren, muchos dejan el evangelio por el yugo desigual. El yugo desigual. El yugo desigual es esa personita filistea, un zorro, un lobo, una cabra, que quiere conquistar a una de nuestras doncellas, la doncella de la casa del Señor. La hermosa mujer, doncella, que el Señor limpió, guardó, restauró, limpió y todas esas cosas. Las cosas bonitas que Dios quiere para nosotros. Pero está el zorro ahí, para arriba y para abajo, indagando. Ahora, ¿en qué momento hace tropezar a la doncella? Y muchas de esas doncellas, por la insistencia del zorro, terminan cayendo. Y luego, dice la Biblia, todo lo tengo por basura, por amor de Cristo Jesús. Significa que ese pequeño tropiezo para ella, ¿qué es? Basura. ¿Saben qué es lo curioso con el paso del tiempo? Que esas mujeres son felices no cargando un yugo, cargando un costal lleno de basura en los hombros. Y usted los ve allá por los parques, usted los ve por ahí en los buses, usted los ve por allá llevando un costal de basura en sus hombros. Porque prefieren llevar un costal pesado de basura en sus hombros que llevar el yugo de Jesucristo. Y cuando usted los ve, los he visto, veo creyentes cargando basura en sus espaldas. Una lona así, felices, que no tienen cara de tristeza de llevar basura en sus espaldas. Tienen cara de satisfacción, de enamorados. Y usted los ve con cara de felices llevando basura en sus espaldas. Niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Bote la basura, mi hermano. Bote ese arrume de basura y niéguese a sí mismo. No somos perros llevados por el instinto que tiene el animal para poder fracasar. Tenemos a Dios en nuestros corazones. Tenemos la fortaleza de nuestras respuestas y de nuestras acciones por lo que Cristo hizo por nosotros. Suelte la basura y póngase el yugo de Jesús. ¿Sabe qué dice la Escritura? Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Para seguir a Cristo cuesta, mis hermanos. ¿Quién le dijo que esto era fácil? ¿Alguien le dijo a usted que el evangelio era fácil? ¿Alguno de ustedes el evangelio les... Hermano, ¿cuánto lleva usted en el evangelio, hermano Ricardo? 30. ¿Y esto le ha parecido muy fácil, hermano, que digamos? Todos los días, mi hermano, niéguese a sí mismo. El impulso de la carne lo tiene poseído, mi hermano. El impulso de la carne, el instinto carnívoro que tenemos, nos tiene hambriéndonos los bigotes por los deseos y los impulsos de nuestra carne, que no nos deja razonar en las cosas espirituales. Amamos más la conducta, la vida de la carne que las cosas espirituales. Y cuando me ponen entre uno y otro, empiezo a pensar, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Dónde me meto? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Cuando ya hay duda en su corazón de qué es lo que tiene que hacer, mi hermano, usted ya no se está negando a sí mismo. Mi hermano, tiene una lucha que la está ganando la carne. Hay una hermosa porción de la escritura que dice, como el siervo busca o clama por las aguas. Y entonces todos reflejan al siervo sediento buscando un manantial de agua donde él pueda beber. Pero estudios científicos han demostrado que ese animalito busca aguas por una razón. Resulta que ese animalito tiene un pelito muy suavecito. Así que cuando él corre, suda mucho. Y ese amizcle que él da
lo perciben los zorros, los coyotes, todos los enemigos naturales del ciervo. ¿Usted puede creer todos los enemigos que tiene el ciervo? Y cuando él corre por su pelo tan delgadito, empieza a sudar mucho. Y por donde él va caminando, los animales, el chacal, todos empiezan a buscar, eso huele delicioso, y empiezan a buscar el ciervito y empiezan a cazarlo por su amizcle. Cuando él empieza a correr, a huir, y empieza a huir de sus depredadores. Y la única forma que él tiene para quitarse ese olor de amizcle, ¿cuál es? Arrojarse al agua. ¿Dónde se pierde el rastro? El rastro se pierde en el agua. Y el animalito llega al agua y apenas llega al agua, hasta ahí llegó el rastro. No importa el cazador furtivo, apenas él ve que ya no tiene rastro, se desespera y empieza a buscarlo por tierra y te olvida buscarlo en el agua. Por eso dice, cuando el ciervo busca por las aguas, porque desesperadamente está buscando dónde quitarse ese amizcle que tiene, porque ese amizcle es su condenación. Mis hermanos, hay más de un cristiano que el amizcle que huele es puro pecado. Han hecho tanto y se han esforzado tanto por oler a pecado que todos los cazadores que tiene el enemigo, el mamón, el mandrake, el chuki, todos los demonios lo están buscando por ese dulce sabor amizcle del pecado. Y usted los huele y huele a carne. Y usted lo pone a un zorro, un lobo, eso se lambe mirando a ese ciervo lleno de carne. Carne, carne, carne. ¿Por qué no viniste a la iglesia? Carne, carne, carne. Pero el siervo busca por las aguas. ¿Qué son las aguas? El Espíritu Santo, que quita el pecado del mundo. Y cuando nos sumergimos en su presencia, el amizcle del pecado y de la carne se aleja de nosotros. Nuestros enemigos huyen delante de un cristiano que se sumerge en las corrientes del Espíritu Santo. Huele a carne, le falta espíritu. Huele a carne, le hace falta la presencia del Señor. Y por último, primero, aprendamos del ejemplo de Cristo. Segundo, aprendamos de la humildad de Cristo. Juan capítulo 13, versículo 5. Juan, con este termino. 13, versículo 5. Dice la palabra: se levantó de la cena, versículo 4, y se quitó su manto. ¡Guau! Se quitó su manto. El manto de autoridad, el manto de Jesús, el gran manto. Se levantó de la cena y se quitó su manto. Y tomando una toalla, se la ciñó. Y luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a enjugarlos, que es meter los dedos dentro de los dedos, con la toalla que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondiendo Jesús le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pero le dijo: no me lavarás los pies jamás. Y Jesús le respondió: si no te lavares, no tendrás parte conmigo. Y le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Y Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque él sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis todos. Y el versículo 14: pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies
los unos a los otros. Hablamos de la humillación, de la mansedumbre, de negarse a sí mismo. Y ahora miren el ejemplo eterno de nuestro Dios, lavándole los pies a los discípulos. En el Instituto Bíblico dijimos que el corta uñas fue inventado en 1837. ¿No, Ana María? Ana María. 1837 fue inventado el corta uñas. Y entonces antes, ¿cómo se cortaban las uñas? ¿Usted se imagina esas uñas? Siglo XIV. Uy, sangre de Cristo. ¿Usted se imagina, como dicen en Venezuela, Santa Virgen de Coromoto? Oiga, ¿usted se imagina cómo eran los pies de los discípulos? Si usted se descuida 15 días y pásese la manito así por detrás del tobillo y le sale puro mugre, imagínese esa gente en sandalias, 20, un mes, 2 meses, 3 meses en sandalias. Imagínese esos pies. Si usted se queja de los pies de su mujer o los de su marido, imagínese cómo eran los pies de esa gente. Eso realmente parecía más una escena de terror que una escena de amor. Pero nuestro maestro, en humildad, se quitó su manto, dice la escritura, se quitó su manto, se ciñó la toalla, se tiró a los pies de los discípulos y les empezó a lavar los pies. Miren el maestro que nosotros tenemos. ¿A quién miran al Che Guevara con una metralleta? ¿A quién miran a Fidel Castro? ¿A quién miran a Pizarro con un fusil en la montaña? ¿A quién miran a Tiro Fijo? Y nuestro maestro se tiró al piso con una toalla y a los pies del maestro. Usted no ve el mayor de los políticos en ese país hacer eso. Y Jesús se arrojó al piso y lavó los pies de sus discípulos. Uno de mis sobrinos hizo algo muy importante un día. Mi mamá llegó muy cansada del trabajo y mi sobrino llegó y le dijo, abuelita, quítese los zapatos y quítese las medias, que yo le voy a hacer un masaje en los pies. Y nosotros, todos mis hermanos, nos quedamos mirando a Sebastián y le quitó las medias, le quitó los zapatos. Y ese niño, ¿cómo amaba esos pies? Los pies de la abuelita. Y se los limpiaba y se los lavaba con un amor tan cuidadoso. Y nosotros decíamos en nuestro corazón, nosotros ya con 35 años, nunca le lavamos los pies a mi mamá. Y ese niño, ese joven, le estaba lavando los pies a mi mamá, a la abuelita de él. Y lo hizo con tanto amor que a mí no se me olvida esa imagen. La humillación. Total humillación en el piso. Total humillación. La de nuestro maestro. Que si estuviésemos todos acá y Jesús estuviera acá, ya hubiera mandado, no por agua caliente, agua cómoda y tibia para nuestros pies, para darnos refrigerio, aliento y confort. Todo lo que necesitamos. ¿Sabe quién era su maestro? El mayor de todos los humildes, dándonos a todos ejemplo. ¿Quiénes le hacen un tintico a su marido? ¿Quiénes le hacen un tintico a su marido? Humíllese. Está llevando a ser altivos, no ser soberbios, Padre. Guarda nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a permanecer en unidad, Señor, fervientes en amor los unos a los otros. Gracias, Jesús, porque nos diste ejemplo. Aquí en la Plaza de Bolívar, disfruta sacando una espada y mostrando la espada con la que venció Bolívar. Nosotros tendríamos que sacar una toalla mojada, empapada y sucia, que fue con la que lavaste los pies de los discípulos. Esa es toda la gloria del creyente. Ni siquiera es una espada, es una toalla mojada y sucia con la que lavó los pies del maestro. No es una arma, no es un sombrero, nuestro acto de exaltación. Es una toalla de humillación. Señor, gracias. Te pedimos, Dios. Nuestro corazón a veces es duro, Señor. Y a veces quisiéramos estar peleando con todo el mundo, agarrados con todo el mundo. Y a veces quisiéramos darnos
golpes, Padre, con otras personas. Nos sacan tanto la piedra, Señor, que quisiéramos, Padre, olvidarnos de todo y prenderlo todo en fuego, Padre. Pero no es otra cosa, sino la falta de humildad que hay en nuestro corazón. Padre, te pedimos con todo el corazón, ayúdanos a ser humildes, como tú fuiste humilde. Ayúdanos a ser mansos, Señor del cielo.